Nuevamente vamos a continuar con lo que veníamos hablando el día miércoles respecto al tema de la redacción y argumentación de decisiones fiscales. Bueno, el día de hoy vamos a tratar la segunda parte de nuestro temario, que tiene que ver con la estructuración en sí de una disposición o un documento fiscal y algunos datos importantes que nos puedan servir para poder lograr este objetivo. Esta segunda sesión nos va a permitir abordar algunos aspectos de importancia para completar lo teórico de la sesión pasada. Y en ese sentido vamos a tratar sobre la estructuración y redacción de documentos fiscales, muy importante para nuestro quehacer diario. Y en tal sentido vamos a abordar, por ejemplo, los aspectos generales a tener en cuenta para la redacción de documentos, cómo estructurar adecuadamente los documentos fiscales, algunos consejos de utilidad y finalmente casos prácticos que nos puedan servir de una u otra manera en la realización de nuestras labores. Dicho esto, vamos a comenzar haciendo algunas precisiones respecto a las actuaciones fiscales. La norma procesal penal es clara respecto a la actividad fiscal. En ese sentido, el artículo 61 del Código Procesal Penal señala qué actividades esencialmente desempeña el fiscal durante la investigación. Así tenemos, conforme nos señala la norma, una serie de actividades que están enmarcadas dentro de sus atribuciones. Primero, la independencia de criterio, la conducción de la investigación, intervenir permanentemente en el desarrollo del proceso y la obligación de apartarse cuando, sobre todo, esté en curso en causales de inhibición. Esencialmente, esa es la actividad fiscal. Y para sostener su actividad, para hacerla viable y traducirla dentro del proceso o dentro de la investigación, en la primera parte de toda acción penal, evidentemente utiliza los documentos, que pueden ser documentos legales y personales. Y estos documentos están agrupados en lo que conocemos como la carpeta fiscal. Obviamente, en el proceso penal van a haber dos tipos de carpetas. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La carpeta o expediente judicial, que agrupa las actuaciones a nivel judicial, y la carpeta fiscal. En la diapositiva lo tenemos, hay un error mecanográfico al señalar carpeta judicial. Ahí debe decir carpeta fiscal. ¿Qué cosa es la carpeta fiscal? La carpeta fiscal no es otra cosa que la agrupación de documentos y actuados relacionados a la investigación. En la carpeta fiscal vamos a encontrar toda la actividad relacionada o con injerencia del Ministerio Público. Así, en la carpeta fiscal encontraremos los elementos que nos permitan saber la noticia criminal. Por ejemplo, la denuncia de cualquier tipo, sea por escrito, una denuncia verbal, pero traducida en un documento, la noticia criminis. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la carpeta fiscal es la agrupación de documentos relacionados a la actividad fiscal. Pueden también, si es que es posible,
insertarse dentro de esta carpeta alguna documentación externa, por ejemplo, documentos que permitan, que puedan en realidad ser agrupados dentro de la carpeta fiscal. ¿Qué cosa es el expediente judicial? El expediente judicial también es una agrupación de documentos, pero relativos esencialmente a la actividad judicial. El expediente judicial en materia penal esencialmente contiene actuados relacionados a los pedidos del Ministerio Público o puesta en conocimiento del inicio de la acción penal y todo lo relacionado a la secuencia del proceso. Ordinariamente, el expediente judicial va a comenzar a armarse con la disposición de formalización de la investigación. Cuando ocurre ello, el juez conoce por primera vez de que el Ministerio Público está actuando en un determinado caso. Y así tenemos el punto de partida del expediente judicial. En el expediente judicial también podemos distinguir algunos cuadernos auxiliares, por ejemplo, de medidas cautelares, de pedidos de detención preliminar, pero esencialmente, al igual que la carpeta fiscal, el expediente judicial es la agrupación de documentos de interés para el proceso. Al igual que el Poder Judicial, el Ministerio Público va avanzando hacia lo que conocemos como carpeta fiscal electrónica. Es decir, un nivel ya de optimización de la actividad fiscal utilizando la tecnología. Se está implementando poco a poco la carpeta fiscal electrónica y esperamos que en los próximos 5 o 6 años casi en todo el país esté ya activándose este sistema, que evidentemente va a cambiar el concepto de conservación de documentos fiscales. Porque la conservación de los documentos se efectúa precisamente en una carpeta física. Y la carpeta fiscal electrónica ya apunta a un avance tecnológico buscando la eficiencia, puesto que teniendo documentos digitalizados y en forma electrónica, obviamente vamos a tener muchas más facilidades de conocimiento de la información y el propio tráfico de la misma, respetando obviamente los parámetros que señala la norma procesal respecto a la reserva de la investigación. Pero qué duda cabe, la carpeta fiscal electrónica es un avance enorme, así lo viene demostrando, por ejemplo, en la sede judicial. El Poder Judicial tiene un expediente judicial electrónico, que evidentemente es un enorme avance al tradicional expediente de papel y de costura. Llegamos al tema de la conservación de los documentos fiscales. Efectivamente, la conservación de los documentos fiscales ahora, en la actualidad, lo hacemos de forma física, en una carpeta a cargo de los diferentes despachos y su asignación a los magistrados que conocen cada una de las carpetas. La ventaja es que generalmente algunos documentos y actas se generan utilizando la tecnología y en algunos casos se pueden conservar parte de estos documentos en archivos digitalizados. En tanto y cuanto no tengamos una carpeta fiscal electrónica, estos archivos todavía quedarán como una actividad o buena práctica de quienes lo realizan y lo guardan. Pero esencialmente la conservación de los documentos fiscales está dada por el documento físico, que es la carpeta fiscal. Ahora bien, ¿cuál es ya desmenuzando la actividad del propio fiscal? ¿Qué actividades tiene el fiscal en sede penal?
¿Qué labores realiza? Para decirlo de manera sencilla. Nuestro fiscal, aparte de los mecanismos que señala la ley para expresar sus decisiones, realiza algunas actividades, como la toma de declaraciones, la recopilación de documentos, realiza inspecciones, visualización, ordena peritajes, dispone de allanamientos, dispone de intervención de comunicaciones, levantamiento del secreto bancario. Todos estos están bajo su mandato. Ordena reconstrucción y otras diligencias que puedan ser necesarias para la investigación. Nótese que todas estas obedecen a una decisión. Volvemos al tema que hablamos en la sesión anterior. Todo obedece a decisiones. Se ordena una declaración, se dispone a recopilar documentos, se ordena la policía una inspección técnica, una visualización, etc. Pero estas son las actividades que se plasman evidentemente en alguna orden. Y estas órdenes generalmente se denominan disposiciones. Como quiera que estas órdenes que deben materializarse en documentos, hemos podido detectar a lo largo del tiempo algunas deficiencias, no solo en estas órdenes, sino también en la propia actividad rogatoria que efectúan los fiscales como parte. Y estas deficiencias tienen que ver mucho con la redacción de los documentos que traducen esas decisiones. Y hemos encontrado estas que estamos enumerando a continuación. Primero, la fundamentación extensa, redundante y potencialmente confusa de algunos documentos. Después, el uso de un lenguaje técnico legal no comprensible por el público. Por ejemplo, cuando se cita a una persona a cierta diligencia. Quizás a veces el lenguaje técnico legal puede ser entendible por el abogado, pero no por el destinatario directo. Por ejemplo, la citación a una persona para un examen psicológico. La estructura seguida no es la mejor, está basada en modelos producidos por otros fiscales y su estructura argumentativa no está concatenada con criterios lógicos. También es un defecto que hemos podido encontrar. Es cierto, como decía en la anterior sesión, que los buenos ejemplos pueden copiarse, inclusive así se ha desarrollado en los años que escalonadamente el Código Procesal Penal ha entrado en vigencia. Copiamos o tomamos como referencia, para decir con propiedad, documentos que se realizaban en otros lugares donde ya estaba vigente la norma procesal. Y eso nos servía como una base para realizar nuestros propios documentos. Pero en algunos casos, dado que la obra humana no es perfecta, siempre había algunos defectos que de repente, en la circunstancia de asumir en su totalidad ese modelo, también asumíamos los propios errores de estos documentos. Y esencialmente en la estructura argumentativa, que evidentemente podía ser cuestionada después por quienes tienen acceso a los documentos fiscales. Otro defecto es que no se sigue la secuencia de los hechos. Es un defecto muy común hasta ahora. Se usan términos que no se entienden, son innecesarios, redundantes o mal empleados. También es otro defecto de los documentos fiscales. El estilo rimbombante y extenso, creo que ya dijimos anteriormente, en ocasiones no se usa una voz sonora y esto dificulta la comprensión del texto. Quizás algunos signos de interrogación están mal colocados y evidentemente quien lo lee no logra entender. Pasa también ello en los documentos.
No se citan literalmente frases o dichos de los testigos con su propio lenguaje. Ya esto para documentos que tienen que ver, por ejemplo, como requerimientos, que demuestren probatoriamente el caso legal. Los fiscales traducen estos testimonios en un lenguaje adornado que pierde eficacia. Sí, muchas veces ocurre que el fiscal a veces interpreta lo señalado por un testigo, el propio agraviado o el imputado. Y ese sí es un error a resaltar. Cuando uno quiere recoger una información directa, lo mejor es citar literalmente una frase. No se revisa ni edita el texto al final. Esto genera que algunos errores no sean corregidos. Un tema esencial que tiene que ver mucho con nuestros asistentes, cuya ortografía evidentemente debe ser siempre la mejor, aún en los proyectos, porque evidentemente en muchos casos estos proyectos van a ser suscritos dándole ya el toque final a los mismos. No se corrigen las faltas de ortografía. Actualmente el Ministerio Público usa el software OpenOffice que no tiene una función de control ortográfico. Tampoco hay acceso a páginas de internet como la de la RAE. Bueno, este es un problema ya de logística. Nosotros trabajamos con OpenOffice y evidentemente en sus versiones, dada que es una versión pública, no de paga, tiene algunas limitaciones. A diferencia de Word, que en sus diversas versiones tiene un potente control ortográfico. No se emplean ayudas visuales, tal vez como cuadros, tablas o imágenes. En realidad, muy poca vez se emplea ello. He podido ver, sí, tablas, sobre todo en algunas disposiciones o requerimientos. Obviamente, estas siempre son de utilidad y ayudan a una mejor presentación en el trabajo, siempre y cuando estén relacionadas con lo que buscamos obtener, ¿no? Si no, no tendría sentido insertar estas imágenes, tablas o cuadros, puesto que desnaturaliza lo que se está efectuando procesalmente. Ahora bien, si ya hemos detectado o señalado los defectos de redacción de documentos, debemos detenernos un instante en pensar por qué es importante la redacción jurídica. Y su importancia tiene que ver, como señalamos, con el proceso comunicativo. Una adecuada redacción permite en muchos casos a quien lee la información entenderla en forma nítida, lo que debe ser el objetivo de toda redacción documental. Que el receptor haga cuenta como que le estuvieran hablando directamente, inclusive con voz alta o baja. Eso es lo ideal. Pero creo yo que con que se entienda el documento y no genere dudas, podríamos hablar de una redacción jurídica satisfactoria en los documentos que realizan. Y sobre todo esto tiene importancia porque los entes destinados al sistema de justicia, en muchos casos, tienen como receptores de sus comunicaciones a personas que no conocen mucho de derecho. Cierto es que hay abogados, la defensa debe estar en toda etapa del proceso, especialmente para quien soporta algún tipo de carga penal, pero es muy importante que todos podamos entender el mensaje que se nos manda con los documentos. Eso nos obliga a prepararnos para redactar. ¿Y cómo nos preparamos para redactar? No es cosa de coger una computadora y podernos escribir allí. Prepararnos para redactar importa capacitación, conocer ortografía, leer, tener algunas pautas precisas. Es de utilidad también los modelos, ya he señalado su importancia.
Y por lo tanto, para redactar sí tenemos que tener una mínima preparación. Parece banal porque alguien podría decir, bueno, pero es que redactar un documento es sencillo, no es tan sencillo. Cualquiera puede redactar, pero redactar bien, evidentemente, requiere preparación. Redactar bien para comunicar bien. Podríamos denominar así, entre comillas, a esta frase. ¿Es necesario un diccionario jurídico? Yo considero que sí, porque por lo menos el diccionario nos saca de dudas. Tenemos en línea algunos diccionarios. A veces tenemos el problema del internet o que no nos permite acceder a un diccionario, pero siempre debemos procurar tener un diccionario jurídico. Es muy importante. Luego de ello también viene a consideración el ambiente donde redactamos los documentos. Y esto sí es un tema que a muchos obviamente nos preocupa. Redactar documentos, especialmente de complejidad, requiere un adecuado ambiente. No es lo mismo redactar, por ejemplo, un pedido de acusación donde hay un solo imputado, que redactar otro donde hay 20 o 30 imputados. O uno donde el delito sea un tipo base y otro donde hayan varios delitos y evidentemente diferentes variables. Un ejemplo, nada más. Y esto obviamente nos requiere mayor concentración, mayor tiempo y también un ambiente adecuado para que nosotros podamos trabajar en grupo. Es difícil, entendemos también la realidad de todas las dependencias públicas, no solo el Ministerio Público, donde los ambientes a veces son pequeños, debemos coexistir con el público que ingresa y sale, pero debemos, en la medida de lo necesario, tratar cuando tengamos documentos de importancia, de tener un ambiente adecuado para redactar. Luego tenemos las reglas de redacción y su importancia. Si decidimos redactar bien, qué duda cabe, no podemos obviar las reglas de redacción. Ese es lo más importante. Conociendo las reglas de redacción, podemos por lo menos trabajar los documentos en forma adecuada. Desconocerlas nos va a llevar, obviamente, a algunas incomodidades en la culminación de nuestros documentos. Siempre nos van a estar observando la redacción y eso a veces nos ocasiona desazón. Bueno, por experiencia propia, uno tiene que volver a redactar el documento. Ahora tenemos la facilidad de que, bueno, en computadora podemos borrar. Eh, Hace años, 20, 25 años, cuando se hacían los documentos a máquina, un error de esta naturaleza, por ejemplo, en la mitad de una frase, era fatal. Por eso existían los famosos testados. Antes se testaban algunas frases en la medida que sean pequeñas para no malograr la redacción a máquina que de toda una hoja. Y a veces existían los famosos entre líneas, que no eran otras cosas que la redacción de una pequeña frase entre ambas líneas donde se había escrito el documento. Entonces, pero ahora no, ahora tenemos esta ventaja en que la tecnología nos permite erradicar lo erróneo e insertar lo correcto. Así que tenemos algunas facilidades que benefician para una adecuada redacción. Ortografía nos han enseñado desde la época escolar. Pero obviamente la ortografía tiene sus reglas y a veces como es natural, podemos hasta olvidarlas. Pero siempre cuando redactemos documentos, lo primero que debemos pensar es en la ortografía. La agrupación de palabras de por sí, obviamente, no nos lleva a nada. Son las pausas las que le dan sentido y vida a lo que redactamos.
Si no habrían pausas, obviamente lo escrito sería solo un corrido de palabras. Entonces, obviamente la ortografía son las reglas de escribir bien, de escribir adecuadamente las palabras. ¿Para qué nos sirve la ortografía? Para una adecuada redacción. Para eso nos sirve la ortografía. ¿Qué cosas son los signos ortográficos? Obviamente son lo que le decía, esas pausas que permiten hacer más entendible o entendible lo redactado. Como verán ustedes, los signos ortográficos siempre tienen alguna importancia. Inclusive un acento significa el cambio del sentido de una palabra. Eso lo sabemos todos. Por lo tanto, los signos ortográficos son de vital importancia. Y las oraciones y frases, evidentemente, son parte de la estructura de lo que escribimos. Siempre van a haber oraciones, siempre van a existir frases, van a existir enunciados, ¿no? Por ejemplo, podemos entender por enunciados a las palabras ordenadas que tienen un sentido. En cuanto a las frases, podemos definir como un grupo de palabras, pero ahí está el detalle importante, que no tienen un verbo. Por lo tanto, las frases no expresan acciones. Ojo con ese dato. Y a contraparte, las oraciones sí expresan acciones. Juan estuvo lavando ayer por la tarde. José fue a dejar un documento al Poder Judicial. Una frase, Juan mira. No olvidemos este detalle. Las oraciones expresan acciones. Importante cuando redactamos nuestros documentos. Después tenemos el sujeto y el predicado. Párrafos y capítulos. Y esto último sí nos interesa. Sobre todo los párrafos, porque nuestros documentos generalmente tienen párrafos. Cuando estamos ante un párrafo, cómo estructuramos un párrafo, cuándo separamos un párrafo, es muy importante darse cuenta. Pero esencialmente la regla de la ortografía tienen todos estos ingredientes. Conocerlos, obviamente, nos sirve para poder redactar nuestros documentos. Y voy a centrarme, puesto que la ortografía de por sí es extensa, pero para lo que nos interesa, en dos aspectos esenciales, ¿no? Los signos de puntuación y los signos auxiliares, que nos sirven para redactar los documentos. Como lo decía, los signos de puntuación sirven para marcar las pausas y entonación con que deben leerse los enunciados. Para organizar nuestro discurso, para facilitar la comprensión de lo que escribimos, evitar las posibles ambigüedades, obviamente sin un empleo de los signos ortográficos, como ya les dije, especialmente los de puntuación, difícilmente podríamos entender lo que se escribe. Inclusive el mensaje puede salir distorsionado. La adecuada colocación de los signos de puntuación, especialmente, divide inclusive los fragmentos de la lectura.
Incluso permite diferenciar entre lo que se escribe por el propio autor y lo que se recoge de otros lugares. Entiéndase, citas, anotaciones distintas. Por lo tanto, los signos de puntuación tienen esa importancia de dar pausas. ¿Cuáles son los principales signos de puntuación? La coma, las comillas, sobre todo que sirven para remarcar frases, el corchete para encerrar alguna frase pequeña o alguna palabra, los dos puntos que especialmente sirven para anticipar una decisión o anticipar un hecho puntual que se quiere remarcar. Los signos de interrogación para preguntar, los signos de exclamación, la parte sonora de la redacción, para expresar precisamente admiración, exaltación, pero ahí están los signos de exclamación. El paréntesis, más que conocido, el punto para separar punto seguido y punto aparte, separando oraciones y separando párrafos. Y el famoso punto final para culminar la redacción del documento. Los puntos suspensivos para casos puntuales. El punto y coma. El punto y raya. Estos son los principales signos de puntuación. El punto y coma, por ejemplo, puede separar dos enunciados. Y la raya generalmente sirve para separar números o alguna frase muy o palabras muy pequeñas, muy cortas. La raya generalmente también se utiliza a la par que los corchetes. Después tenemos los denominados signos auxiliares. Y generalmente estos sirven para una mejor comprensión de la lectura. El apóstrofe, el asterisco, la barra, la diéresis, los guiones, la llave, la tilde. Les dejo acá, y lo pueden ver ustedes en pantalla, una página web de la RAE donde tenemos ahí la explicación puntual de cada uno de los signos de puntuación. Siempre es bueno revisar la página de la RAE con las novedades que generalmente trae la Real Academia Española de la Lengua respecto a las palabras en español. Algo que quiero recalcar, ¿no? Ya estamos camino, por ejemplo, a redactar un documento, y los signos de puntuación que nos van a ser de mucha importancia son estos que estamos detallando. La coma, que separa las frases dentro de una oración, el punto y coma, que es una pausa más prolongada, separa oraciones entre sí, las cuales son extensas y aparecen dentro del mismo párrafo. Ahí podemos considerar los enunciados. Los dos puntos antes de una cita textual, antes de una enumeración, para nosotros inclusive antes de una decisión. El guión se emplea, ya hemos dicho, inclusive para poner números o palabras únicas, pero que se recomienda reducirse al mínimo. Como les digo, generalmente
son estos signos de puntuación, aparte de los puntos, que quizás es el más conocido, los que nos sirven para redactar nuestros documentos. ¿Qué más debemos tener en cuenta para redactar nuestros documentos? Las clases de palabras. Y eso tiene que ver con la puntuación, con la acentuación. Es muy importante ello. No cabe duda que identificar las palabras es muy importante, puesto que si se identifica adecuadamente, van a ser adecuadamente colocadas en el documento, dada la similitud de muchas palabras. Ese qué, cómo y cuándo, inclusive algunas de ellas acepta acentos. Por lo tanto, hay palabras que tienen inclusive doble sentido. Por ello, es indispensable identificar el acento. Así tenemos las denominadas palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Y esencialmente todas se distinguen por la fuerza de la pronunciación, la vida que le da a esa palabra el acento. En las agudas, última sílaba, fuerza de pronunciación. En las llanas, penúltima sílaba. En las esdrújulas, en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, en la antes de la antepenúltima. Así de sencillo. Evidentemente hay excepciones de acuerdo a las reglas ortográficas, especialmente en las palabras agudas. En las palabras agudas. Siempre se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Eso no hay que olvidarse. Canción, por ejemplo. Las llanas en igual sentido. Pero se acentúa a diferencia de la primera cuando no termina en N, S o vocal. Y las dos últimas, tanto esdrújulas y sobresdrújulas, siempre se acentúan. Por lo tanto, sé que esto es un recordaris de lo que generalmente conocemos como gramática, pero para nuestra redacción evidentemente no sirve. Tenerlo en cuenta es muy importante cuando redactemos documentos. Bien, ¿qué aspectos más debemos tener en cuenta cuando redactamos documentos? Los títulos de los artículos aparecen impresos completamente en mayúsculas. Pero hemos notado, en muchos casos, que estos se exceden. El título del artículo esencialmente debe ser corto, preciso. Disposición de formalización de la investigación preparatoria. Nada más. Requerimiento de acusación. Así cortos. Y estos títulos siempre deben estar en mayúsculas. La transcripción de los documentos, es decir, el cuerpo de los mismos, será en minúsculas y observando la regla de ortografía. Las siglas se utilizan únicamente con los nombres propios colectivos, no para sobrenombres, no para nombres propios de personas. Y quiero decir aquí un paréntesis. Generalmente nosotros cuando redactamos nuestros documentos, y eso es natural, ponemos y empleamos el Código Procesal Penal y el Código Penal. Siempre la primera vez que escribamos,
podemos poner Código Procesal Penal. Y para evitarnos volver a poner 10 veces Código Procesal Penal en el documento, podemos abrir paréntesis y podemos poner en adelante CPP. De manera tal que nuestro documento queda bien redactado, puesto que en los demás casos ya no podemos Código Procesal Penal, sino podemos CPP. Una práctica muy buena al momento de redactar nuestros documentos. Nos detallaba aquí en cuanto a las siglas, que son un vocablo que se lee de modo independiente y no con la forma completa de las palabras con las que ha sido formado. La sigla está formada por la letra inicial de una serie de palabras. Se escribe con mayúscula y sin punto de separación. Generalmente en las redacciones de documentos fiscales deben utilizarse mínimamente las siglas, solo cuando sean estrictamente necesarias. Por ejemplo, estamos hablando de los códigos. Debe tratar de emplearse mínimamente las siglas, sobre todo cuando estructuremos documentos donde tenga que identificarse adecuadamente a las personas y a las cosas. Los párrafos ordenados por números o letras se escriben con letra inicial mayúscula. Vuelvo a repetir, los párrafos ordenados por números o letras se escriben con letra inicial mayúscula. Les digo esto porque en muchos casos podemos observar en disposiciones, hay ese orden de los párrafos, pero la letra inicial es una minúscula, lo que evidentemente no le da calidad al documento. Los títulos de artículos aparecen casi siempre impresos completamente con mayúsculas, pero la transcripción correcta será con minúsculas. Eso también es un detalle que ya creo que tiene relación con lo que decíamos en primer lugar. Siempre los títulos deben ser en mayúsculas. A veces nosotros cuando redactamos documentos ponemos antecedentes, 1 en romanos, 2 en romanos, análisis del caso. Claro, por un tema estético lo ponemos en mayúsculas. Pero generalmente, siguiendo esta regla, la transcripción de todo el documento debe ser en minúsculas. Pero en todo caso, es una forma de llevar ordenadamente los documentos. Redactar ordenadamente los documentos. Y vamos avanzando. ¿Cómo redactamos nuestros documentos fiscales? Ya hemos hablado un paseo por las reglas ortográficas, hemos visto de qué manera podemos utilizar los signos de puntuación. Por lo tanto, ya estamos listos para redactar un documento. Pero antes nos detenemos nuevamente, como un recordaris, para darnos cuenta cuáles son algunos de los defectos reiterados en los documentos fiscales. Ya no estamos hablando de los defectos originarios, sino de documentos reiterados que siempre se observan. Y el primero de los cuales es la ortografía defectuosa. Muchos decimos, no, es que lo que sucede es que el OpenOffice no me ayuda y bueno, se cambió el signo el sentido de la palabra, pero es un defecto reiterativo. Ortografía defectuosa. Segundo, la inadecuada concatenación de los conceptos. Otro defecto reiterado. Siempre debemos tratar de tener ordenadamente. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que se presente un requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué duda cabe que nuestro fiscal al solicitarlo debe satisfacer los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal? Por lo tanto, la fuerza de su documento
radica en esa, porque nuestro fiscal tendrá que decirlo motivadamente y traducido a este documento cómo satisface esos tres supuestos, ¿no? El primero, fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito. El segundo, la prognosis de pena probable, y el tercero, la peligrosidad. No sería dable que al momento de redactar su documento nuestro fiscal comience por el tercer presupuesto. No se vería bien, se vería totalmente defectuoso. Ahora inclusive la jurisprudencia ha introducido dos elementos más, estos requerimientos, ¿no? Como la proporcionalidad y el plazo. Por lo tanto, el orden de ese documento debe ser concatenado. Parte resolutoria confusa. También muchas veces se ha observado ese detalle. Sobre todo cuando la decisión fiscal, por ejemplo, tiene varias aristas. Y ocurre, denuncia por varios delitos, y obviamente al término de las indagaciones preliminares, nuestro fiscal decide promover acción penal en algunos casos, en otros no. Y obviamente esa decisión, que es mixta, debe estar adecuadamente ordenada. No prestarse a confusión. Decir en forma muy puntual qué se archiva y qué no se archiva. Luego tenemos los defectos de motivación, que quizás ya es un tema que inclusive van a verlo en este módulo, pero después. Los defectos de motivación también es algo reiterado. Quienes a veces vemos vía queja de derecho algunas disposiciones, lo hemos podido advertir. En otros casos, el juez del proceso, por ejemplo, en etapa intermedia, se percata de esos defectos de motivación. Pero obviamente todo es perfectible y precisamente nosotros que vamos a redactar los documentos tenemos que tener claro este detalle. Evitar los defectos de motivación. O por lo menos la motivación debe tener ciertos estándares. Ya lo sabemos hasta la saciedad que no debe ser extensa, sino precisa. ¿Qué aspectos tenemos en cuenta ya redactando nuestros documentos? El ambiente y el entorno adecuado para redactar, ya lo hablamos. El uso adecuado del tiempo para redactar nuestros documentos. Generalmente, y eso como un tema práctico y de recomendación, cuando iniciemos la redacción de un documento, tratemos de terminarlo. O por lo menos, amigos, cuando redactemos, tratemos de plasmar en borrador las ideas fuerza de nuestro documento a redactar. Dejemos ahí las ideas fuerza. Por ejemplo, si yo redactando un documento he decidido que un caso se va a archivar, por ejemplo. Si me he tomado el tiempo para estudiar, he estado en un ambiente adecuado, he comenzado a redactar y el tiempo me ganó, porque yo también cumplo un horario de labores, o qué sé yo, debo salir a almorzar, debo tratar por lo menos en ese borrador dejar en claro las ideas fuerza. De manera tal que cuando yo reinicie la redacción del documento, por lo menos ya tengo las ideas puestas ahí. La mente humana es muy frágil y en muchos casos nos olvidamos. Si no tomamos algunas providencias, es como poner el cuadradito de guardar a nuestro documento, ¿no? Si no guardamos, claro, el sistema puede tener un autoguardar, pero puede pasar que se vaya la energía eléctrica y se borró todo. Igual cuando hacemos nuestros documentos. Dejemos las ideas fuerzas, sueltas ahí, pero ahí dejemos. De manera tal que nuestro tiempo va a ser utilizado adecuadamente. Porque cuando regresemos, ya tenemos esas ideas que vamos a continuar desarrollando. Conocimiento del entorno tecnológico. Conozcamos nuestro entorno tecnológico. Sepamos cuáles son las fortalezas
y debilidades de nuestro entorno tecnológico. A veces tenemos muchos inconvenientes logísticos, y eso es natural, vuelvo a repetir, en todas las entidades públicas. Quien esto les habla también ha trabajado en el Poder Judicial, y esto es normal. Por ejemplo, hay zonas del país, sé que acá hay varios Vicentes que vienen a otros lugares, donde la energía eléctrica a veces se corta frecuentemente. Y no tenemos estabilizador de corriente, que es lo idóneo. Y se apaga la máquina y obviamente nos quedamos en el aire. Nuestro sistema ya lo tenemos OpenOffice, trabajar con ese sistema, buscarle lo mejor del rendimiento de ese sistema, y así. Conocer nuestro entorno tecnológico nos va a permitir que nuestros documentos, por lo menos al momento de su redacción, tengan todas las providencias para que lo iniciado pueda ser terminado. La aplicación de confianza Word y el utilizado por el Ministerio Público, lo que le venía diciendo, ¿no? Bueno, muchos utilizan Word, ¿no? El Ministerio Público usa OpenOffice, que es el entorno donde debemos trabajar y acostumbrarnos. Identificar los principales problemas en la redacción de documentos. Y eso tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente. ¿Qué problemas tenemos para redactar? De repente la carpeta no está adecuadamente ordenada, requiere un mayor estudio, cualquier otro tipo de problema, pero debemos identificarlos. No hay un horario adecuado, separar un horario para redactar los documentos. Por lo tanto, mientras tengamos y conozcamos nuestro entorno, si es el adecuado o tiene dificultades, preparemos para poder hacer nuestros documentos en un ambiente mínimamente asequible, amigable, para poder efectuarlos. A veces, muchos, por ejemplo, redactan sus documentos a primeras horas de la mañana, la memoria está más fresca, ingreso a trabajar, yo ya tengo ordenado desde el día anterior qué documentos voy a redactar. U otros lo hacen en la tarde, por un tema de espacio, tiempo, pero es una labor nuestra que debe buscar siempre que nuestros documentos que vamos a redactar sean de mayor calidad. Y cuando yo hablo de redactar, evidentemente estamos hablando de documentación pues, altamente necesaria. Quizás para ello necesitamos un entorno también adecuado. Claro, redactar una providencia no va a significar que yo tenga que separar un espacio, ¿no? O redactar un acta, es una labor cotidiana. Pero cuanto más complejo sea la redacción del documento, debemos tener un mejor ambiente. Conocer los signos y reglas ortográficas, importante, que como ya venimos hablando, no está de más siempre repasar las reglas de la gramática, siempre es bueno, y su conocimiento nos va a ayudar mucho en la redacción de documentos. Yo veo a veces en la actividad cotidiana, porque hemos tenido oportunidad de recibir a personal que recién llegaba al Ministerio Público o al Poder Judicial, y obviamente este entorno nuevo a ellos se les hace un poco más difícil porque tienen que adaptarse a la metodología de trabajo. Y a veces, y hasta ahora en algunos asistentes o personas que redactan, tenemos la dificultad, por ejemplo, de que muchos no saben cómo separar párrafos. Estoy escribiendo y dónde me detengo para ponerle punto aparte. No sé cómo me voy a detener. Y eso es algo que uno debe conocer. ¿Cuándo aparece el punto aparte? ¿Cuándo separo párrafos? Y eso tiene que ver pues con la estructura del documento. Ahora bien, nosotros redactamos documentos como asistentes o como auxiliares de la función fiscal, pero obviamente no somos los que tenemos la obligación de estudiarlo y calificarlo. Tampoco nosotros vamos a firmar. Nosotros somos un apoyo
decidido, esencial, necesario, pero al final y al cabo, lo que redactemos nosotros debe pasar por un tamiz de quien va a ser responsable jurídicamente de estos documentos, ¿no? En el caso de los fiscales, es el fiscal, por ejemplo, el fiscal provincial. Cuando trabajamos con metodología de asignación de casos, como lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales pueden asignar a los adjuntos las actividades propias que puedan realizar en base a la necesidad. Entonces, siempre un caso está asignado a un fiscal provincial o un adjunto, o a un fiscal superior y su adjunto, o a un fiscal supremo y su adjunto. Y por lo tanto, de ellos son las personas de quienes dependemos. Y obviamente nuestro trabajo pasa por ese tamiz, ¿no? Estructuramos adecuadamente el documento y presentamos este proyecto, porque eso es lo que estamos haciendo, para la consideración de quien tiene la responsabilidad jurídica y inclusive procesal de sacar adelante estos documentos. Una vez que se pasa por ese tamiz, generalmente viene la etapa de corrección y revisión de los documentos. Muchos documentos obviamente vienen con algunas correcciones, en conceptos, en estructura, inclusive en separación de párrafos y algunos añadidos que se efectúan. Y de esta manera este documento va viendo la luz poco a poco, ya como terminado. Y el último paso de este trabajo es la suscripción del documento. Ese debe ser el camino que debe seguir todo documento. No es que llega a un lado y después se firma sin ningún tipo de revisión. Eso no debe pasar. Salvo, como le voy a repetir, que sean las providencias. Hasta las actas requieren una miradita para poder revisar que estas están adecuadamente redactadas. Muchas veces tenemos problemas con el tema de las actas, porque no están correctamente redactadas. En las preguntas no está la separación de la coma, se ha transcrito como se ha podido, no hay ni siquiera el signo de interrogación, en lo cual deja mucho que desear. Y a veces estos errores son fatales, porque a veces, o en muchos casos, son explotados por las partes para cuestionar la validez de documentos o la información que se ha recibido, evidentemente, al estar redactada el acta ya no es de calidad. Por eso es la importancia de estos cursos de cómo redactar documentos y cómo observar las reglas ortográficas. Bien, ¿cuáles son los principales requisitos para redactar nuestros documentos? El primer requisito es el orden. Las disposiciones deben ser ordenadas y precisas. Y ese orden inclusive parte incluso del número de la disposición. Disposición número 1, providencia número 1. El orden. Y en la estructura misma, el orden. Claro, las providencias, como son pequeñísimas, no requieren mayor orden, no tienen párrafos. En cambio, las disposiciones, requerimientos o recursos requieren de mucho orden. Debe consignarse el número de documento teniendo en cuenta lo actuado. Es algo muy importante. Muchas veces observamos, claro, quizás son excepciones, que se repiten los números de las disposiciones, debemos entender que son errores materiales. Pero más que errores materiales, quizás son defectos de revisión de los documentos. No se revisa lo que se firma. Entonces tenemos a veces dos providencias con el mismo número, dos disposiciones con el mismo número, y esas cosas no deben ocurrir. Es preferible a nuestros actos de redacción denominarlos, y eso es muy importante, ¿no? Como les señalaba hace unos momentos, por ejemplo, disposición de no dar lugar a formalizar investigación. Ahí, en pocas palabras, porque el título debe ser corto, ya estamos diciendo lo que significa y el contenido del documento. Requerimiento de acusación, ¿no? O requerimiento mixto, deben haberlo muchos de ustedes visto, ¿no? Es decir, cuando se pide sobreseimiento y acusación. Pero ese rótulo muy corto y preciso es muy importante y obviamente sirve de mucho
cuando se leen los documentos que se presentan, ¿no? Propios de la actividad fiscal. ¿Qué más tenemos? Claridad y coherencia. Algo muy importante, no cabe la redundancia, ya dije que hay que tener a la mano un diccionario, y como lo señalaba varias veces durante un documento mal redactado confunde a todos. Leamos lo que escribimos, no nos limitemos a imprimir. Es un defecto que durante los años he podido advertir y siempre estamos recalcando. Lea lo que escribe, lea lo que escribe, lea lo que escribe. De hacerlo, ya le doy el proyecto y ya verá el señor si lo corrige. Eso es falta de responsabilidad. Así de sencillo. Y sobre todo, porque nos hace quedar mal a nosotros mismos. La redacción de un documento es como una obra de arte. Imaginen, por ejemplo, la casación. Una casación adecuadamente redactada y estructurada dice mucho de quien la efectuó. Sabrán ustedes que inclusive, ya por costumbre, se ha adoptado que en los documentos fiscales, en la parte final, para efectos de identificación, se colocan las iniciales de quienes lo redactan y de quienes lo suscriben. Y en muchos casos, cuando el asistente redacta el documento, se consignan sus iniciales, ¿no? Hay unas 3 iniciales y AFF. Obviamente, si el documento está bien redactado, con claridad, coherencia y orden, muchos que podemos referirnos al documento, mirarlo, sabemos quién lo redactó. Y ese trabajo dice mucho de la persona que lo redacta. Después tenemos la fortaleza y suficiencia de los documentos. Un requerimiento o una disposición que no tiene fortaleza y suficiencia, evidentemente van a ser cuestionados. Por ejemplo, como un ejemplo, una apelación que no cumpla con las formalidades y no se den precisados los agravios y el perjuicio que causa la decisión y no aparece en el recurso impugnatorio, obviamente no va a tener fortaleza. Quizás nos podrán conceder la apelación como parte del Ministerio Público, pero puede ser que en una instancia de revisión y calificación del recurso nos digan este documento no tiene la fuerza y suficiencia. Es decir, no se han expresado adecuadamente los agravios y corremos el riesgo de que sea declarado inadmisible. En igual sentido, un requerimiento de incautación, por ejemplo, un pedido de incautación, si no está adecuadamente fundamentado y consciente, incluso puede ser denegado. Por lo tanto, la fortaleza y suficiencia al redactar los documentos es muy importante. Ahora bien, ya vamos a comenzar a redactar nuestro documento. ¿Qué necesitamos? Al margen de lo que ya dijimos. La adecuada diagramación, los márgenes, la adecuada estructura del documento, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuando vamos a emplear citas, la normatividad correspondiente. Generalmente estamos usando APA. El uso de la jurisprudencia, que no debe ser excesivo. La jurisprudencia se utiliza solo en caso necesario. El uso de las notas al pie. Esto que estamos mencionando, evidentemente, ya tiene que ver con la propia redacción del documento. Sobre todo la diagramación y estructura. Muy importante. Debemos tener claro en el documento que redactamos qué cosa es la introducción, dónde está el cuerpo de la misma, ¿ya? Que incluye pues el análisis de lo que hacemos o el fundamento de lo que pedimos. Y la conclusión, qué cosa decide. Vuelvo a repetir, nuevamente, los fiscales siempre estamos decidiendo. Dele belleza a su trabajo en su carta de presentación, creo que ya lo mencioné hace unos
construyendo las decisiones. Cuando ya hemos estructurado nuestro documento, hemos redactado, debemos construir nuestra decisión, meditar lo que se escribirá. Toda decisión, por muy simple que sea, debe estar bien estructurada. Distinguir las oraciones de las frases y utilice adecuadamente los signos de puntuación. No escribir frases sin sentido. Y claro, esto que está resaltado en rojo, es lo que siempre escuchamos. No hay tiempo, mucha carga procesal, nos ganó los días, se vencen, estamos, entre comillas, en rojos, pero evidentemente los documentos, vuelvo a repetir, no deben ser extensos, pero deben estar bien redactados. Es lo más importante. Porque si no hay una adecuada redacción, no se va a entender el documento. Y eso va a hacer más difícil la comunicación, no solo con las personas que reciben o leen el documento, sino, por ejemplo, cuando se trata de documentos de impugnación o de análisis por otro órgano, va a ser difícil que nos entiendan y obviamente corremos el riesgo de que nuestros pedidos puedan ser rechazados. Cuando estructuramos documentos fiscales, generalmente debemos utilizar la descripción. Se darán cuenta ustedes, por ejemplo, que cuando efectuamos un requerimiento de acusación, la primera parte del documento está referida a una descripción de a quien se acusa. Después también describimos los hechos. Es la primera parte de casi todos los documentos fiscales. La descripción, especialmente de aquellos donde se toman decisiones o se formulan pedidos. Describir de manera ordenada, precisa y clara. Utilizar sustantivos y adjetivos adecuados. Emplear un lenguaje conciso sobre aspectos más importantes. ¿Cómo debe ser la descripción? Siempre en tercera persona. Siempre, siempre en tercera persona. Sobre todo en esa parte donde describimos los hechos. Porque la construcción de la imputación requiere lo que conocemos como factum. Y la descripción de los hechos tiene que ser siempre, siempre en tercera persona. No olvidar ese detalle. Pero para la descripción obviamente se utiliza la narración, es decir, el relato del evento, ¿no? Y por lo tanto es necesario pues el empleo de estas frases o preguntas conocidas: ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿A quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo y dónde lo hizo? Evidentemente, estas preguntas sencillas nos permiten efectuar la descripción. Por ejemplo, un robo. Supongamos que se tiene conocimiento de que una persona a las 10 de la noche es asaltada por dos sujetos. Estos le roban el celular y dinero y luego huyen. Sin embargo, el perjudicado logra tener el auxilio de la policía y 10 minutos después las personas que le han sustraído los bienes son intervenidos y reconocidos por la persona a quien le sustrajeron los bienes. Ese dato de por sí obviamente requiere ser estructurado en un pedido. De repente voy a pedir prisión preventiva. ¿Cómo yo estructuraría esta primera parte? ¿Cómo hago la estructura? ¿Cómo lo describo?
¿De qué manera? Y estas preguntas para ellos son muy importantes. Mi descripción, por ejemplo, sería la siguiente. El día 1 de junio del año 2022, siendo aproximadamente las 22 horas, paréntesis aquí, no es 9 de la noche. Cuando redactemos documentos, tratemos de poner en las horas de 1 al 24. Es un defecto que siempre vemos, siendo las 22 horas, no 10 de la noche. Siendo las 22 horas, la persona de José transitaba por la calle tal. En estas circunstancias hacen su aparición dos sujetos, quienes se acercaron rápidamente al agraviado tal y con violencia le sustrajeron su equipo celular y dinero, habiéndole propinado golpes en el rostro, en el estómago, en la pierna, luego del cual rápidamente huyeron del lugar de los hechos, resultando que el agraviado solicitó auxilio a personas que estaban por el lugar, encontrándose con los efectivos policiales del patrullero tal, a quienes les hizo conocer que le habían sustraído sus bienes, iniciándose una persecución de las personas que lo habrían asaltado, los cuales fueron ubicados a 3 o 5 cuadras del lugar, siendo intervenidos. Personas que responden a los nombres de tal y tal. De esta manera, en tercera persona, hemos hecho la descripción de los hechos. Eso es muy importante, porque vamos cumpliendo con las preguntas. ¿Quién hizo qué? ¿Qué cosa se hizo? ¿Cómo lo hizo? Y sobre todo, ¿cuándo y dónde? La descripción debe utilizar todas esas variables, en más o menos, pero debe utilizar y responder a esas preguntas. De esa manera efectuamos una descripción adecuada de nuestros documentos. Ahí como un datito en la parte de abajo, evite usar el verbo auxiliar se, ¿no? Se ha manifestado que el señor Luis Felipe Pinto tiene un arma de fuego. Es mejor consignar quién hace la manifestación. Efectivamente, como lo dice el testigo visual, importante, dijo que vio algo, todo en tercera persona. ¿Cómo vamos ya elaborando nuestra disposición o requerimiento? Que son los documentos más comunes, por eso es que he consignado en esta diapositiva. A escribir en lenguaje coloquial los hechos, no redundar, o sea, la descripción adecuada, sin redundancias. La estructura del documento también debe procurar ello, sobre todo el análisis y la conclusión. Describir en orden los hechos, muy importante, resaltando el hecho central. En el ejemplo que acabamos de dar, ¿cuál sería el hecho central? La circunstancia de que dos sujetos se acercan y con violencia despojan de sus bienes al agraviado. Ese es el hecho central. Algunos inclusive lo ponen en negrito. Y al leer el hecho central, quienes conocemos derecho, ya sabemos que estamos, dada la hora, ante el robo agravado. Si existen circunstancias objetivas, antecedentes, precedentes o concomitantes, esto es algo que se utiliza mucho cuando se redactan documentos, quizás para mayor orden. Ponemos circunstancias precedentes, ¿no? Circunstancias concomitantes, ¿no? Ponemos hechos posteriores. Muchas veces de esa manera también es correcto redactar nuestro documento de esa manera para que sea más entendible. Sea preciso en la imputación. Evite enunciados vagos o imprecisos. Obviamente, la imputación debe ser muy precisa. ¿Cuál es el hecho puntual que se imputa a una persona? No olvidar que hasta por las convenciones a las cuales está adscrito el Estado peruano,
Toda persona tiene derecho a conocer los cargos, pero estos cargos no pueden ser confusos, tienen que ser claros y precisos. Describir el tipo penal y señalar en forma expresa la conducta prevista en el tipo penal que se atribuye al imputado. Efectivamente, si hemos descrito adecuadamente los hechos, se nos va a hacer muy fácil colocar el tipo penal. Si no los hemos hecho con claridad, obviamente vamos a tener algún tipo de problemas. Y en los tipos penales tengamos mucho cuidado cuando existen tipos derivados, es decir, cuando hay un tipo penal base y una circunstancia agravante. Ambos deben estar consignadas en las normas jurídicas invocadas. Si yo voy a imputar a alguien el delito de robo agravado, consignaré el artículo, por ejemplo, 289 y el inciso que corresponde. Pero al mismo tiempo me voy a remitir al tipo base. Igual en esos artículos, por ejemplo, que están referidos a la usurpación, muy comunes, debo poner la norma penal adecuada. Y en todo caso, en artículos, por ejemplo, como el 427, que contempla el tema de la falsedad, debo ser preciso al señalar cuál es el párrafo pertinente a la acción que he descrito. Si existen otras circunstancias que deban ser objeto de conocimiento, descríbalas de manera ordenada. Efectivamente, habría que verificar si hay otras circunstancias que puedan ser de interés para el caso, para la investigación, y también debemos describirla. Creo que todos tenemos ya nuestro sistema o físicamente nuestro manual de redacción de documentos fiscales. Esto está en el manual, así que perfectamente podemos leerlo. Y aquí también tenemos otros consejos de interés, ¿no? ¿Cómo organizamos un documento? Por ejemplo, tenemos aquí un modelo, obviamente cada quien puede mejorarlo, pero que generalmente utilizamos cuando redactamos disposiciones o requerimientos, ¿no? Los datos de identificación, número de carpeta, nombre del imputado, agraviado, delito, número de la disposición fiscal. El lugar y fecha, muy importante. Los antecedentes, que den cuenta de quién dice que sucedió, a quién se identifica como autor, lo que estábamos hablando, qué es lo que se hizo, cuándo, cómo, dónde. La justificación de competencias normativas, eso es importante, muchos lo colocan inclusive de cliché, pero es necesario. La decisión, por ejemplo, como verán aquí, estamos ante una disposición de investigación preliminar, ya, con el plazo fijado. Obviamente allí tiene que incluirse y señalarse la lista de diligencias normalmente encargadas a realizarse, ¿no? A la Policía Nacional, porque también es función realizar diligencias, o en los casos que fuera pertinente o necesario, el propio sede fiscal. El nombre del fiscal, y firma. Esto esencialmente es cómo debe redactarse un documento. En un tema muy sencillo, por ejemplo, como la disposición de apertura de diligencias preliminares. Nuevamente, en cuanto a la firma, hemos estado pudiendo observar de que se está empleando mucho la firma digital. Y eso es muy importante, es un avance en la manera de trabajar de los fiscales. Pero sí, lo que no debe faltar es la firma. Digital o a manual, pero no debe faltar. Y cuando, por ejemplo, falta una firma, es un signo notorio de descuido en las labores de tramitación. Esto que parece de repente raro, porque alguien me puede decir, ¿cómo va a faltar una firma en un documento? Muchas veces se ha observado. Y es un tema de descuido en realidad. Que quizás no es algo doloso, pero bueno, obviamente es un descuido que no debe suceder. Bien, ya tenemos nuestra pauta de redacción, conocemos cómo redactar los documentos, vamos ya al cuerpo de nuestro documento.
Yo siempre he dicho que cuando ya vamos al análisis concreto, al cuerpo de documento, se debe usar el método del tren, ¿no? El tren la locomotora es como el corazón, la idea fuerza principal. Y los vagones son aquellos argumentos que va arrastrando la idea fuerza principal. Entonces, el razonamiento fundamental está en la idea principal. Por ejemplo, si yo solicito un sobreseimiento, tengo que señalar cuál es la razón por la cual estoy pidiendo el sobreseimiento. Y doy un ejemplo, por ejemplo, cuando razonablemente no puede ser posible incorporar otros elementos a la investigación. Supongamos que esa sea una de las causales del sobreseimiento. Y mi idea fuerza es que ya culminada la fase de investigación, no se ha podido encontrar otros elementos que puedan hacerme pensar lo contrario, que me puedan producir certeza para acusar. Entonces yo digo, bueno, como no hay más elementos que acopiar, sencillamente pido sobreseimiento. La pregunta es, ¿ese razonamiento es suficiente para darle fuerza a mi documento? La respuesta quizás sea negativa. No basta decir, bueno, ya no hay más documentos, sino también yo debo argumentar que he efectuado una diligente actividad fiscal, se ha efectuado una búsqueda de elementos de investigación, decir también que aun cuando se encontrasen otros, ¿por qué estos no podrían sumar para variar mi decisión? Es decir, a mi idea central, que es el pedido de sobreseimiento, por falta de nuevos elementos que puedan copiarse, tengo que sumar otras razones. Inclusive podría encontrar alguna razón anexa. Pero esencialmente, si yo estructuro bien mi decisión con las razones que me impulsan a tomar la decisión en un sentido u otro, obviamente debo fundarlo, vuelvo a repetir. Distinguir entre lo que llamamos ratio decidendi y el famoso obiter dicta. Alguien me dirá, no, pues esto es solamente para decisiones judiciales. Las decisiones fiscales también requieren de motivación. Y obviamente la razón de la decisión, no olvidar que cuando pedimos, por ejemplo, sobreseimiento, estamos ya diciendo que no tenemos acción penal. Y según la Constitución, el sobreseimiento equivale pues a una absolución. O mejor dicho, el sobreseimiento impide, cuando este es fundado y queda consentido, ya volver a reiniciarse acción penal sobre lo mismo. Tiene inclusive la equivalencia, ¿no?, a la cosa juzgada. Por lo tanto, las razones de mi decisión deben ser adecuadamente estructuradas y precisas. Por eso ponemos aquí adecuada narrativa de hechos, ideas base, comprensión del caso en el plano jurídico, la precisión de la razón principal de la decisión. Se pueden añadir otras razones subsidiarias, lo dije, y la precisión en la decisión, ¿no? La precisión en la decisión. Es decir, seguimos con el sobreseimiento. Obviamente la Fiscalía requerirá el sobreseimiento y el archivo de todo lo actuado. Obviamente, si estamos sujetos a la actividad judicial, este pedido de rogatorio va a pasar por el tamiz del juez, quien dirá si aprueba o no nuestro pedido de sobreseimiento. De esta manera, con este ejemplo sencillo, por ejemplo, ya venimos estructurando una decisión. En la parte del que llamamos cuerpo, el razonamiento que estamos efectuando para decidir. Ahora bien, ya disgregando, ¿cómo construimos una decisión, ¿no? Por ejemplo, en las providencias,
solo se consigna lo decidido, proveído, por ejemplo, a un pedido del actor civil respecto a domicilio, a una devolución de notificación. O sea, es muy simple. Puede resumirse inclusive en una pequeña oración. Téngase presente el domicilio que se indica, por una simple providencia. Requerimientos y disposiciones, como ya hemos venido hablando, se requiere la estructura de ideas, verificar el orden de las frases, evitar la redundancia. De esa manera ya vamos puliendo nuestra edición. De repente ya en borrador hemos efectuado todo el análisis, todo, pero algunas cosas siempre deben tenerse presentes, ¿no? Sobre todo la estructura de las ideas, el orden de las frases, evitar la redundancia. Cuando se redunda demasiado, ya el documento a veces se vuelve incomprensible. En el caso de las apelaciones, recursos de casación, también son documentos fiscales. Observar los requisitos formales de la impugnación, muy necesario. Fundamentar por qué se cuestiona la decisión. Identificar el agravio. Estructurar ideas base del desarrollo jurisprudencial propuesto, en el caso de las casaciones por dicho fin. Ser cuidadoso con las citas y jurisprudencia a proponer, especialmente en los recursos impugnatorios. Hay que tener mucho cuidado allí. No olvidar que esto va a ser objeto de un control y discusión y debate en otra sede. Sede que generalmente, dado que no se va a discutir más que todo derecho, obviamente las partes tienen la posibilidad de refutar nuestros argumentos. Delimitar claramente nuestro petitorio en las impugnaciones y observar lo demás requisitos establecidos, ¿no? El tema de los plazos y todo lo demás. Venimos a lo que son ya consejos útiles, anexos, cuando redactamos. Nuevamente incidimos, leamos lo que se escribe, evitemos gastar innecesariamente papel, claro, si no hay una buena redacción, una primera corrección, una segunda corrección y seguimos gastando el papel. Entienda que su trabajo va a ser leído por otra persona, obviamente, si nuestra labor es hacer los proyectos, que duda cabe, otra persona debe leer nuestra labor. Tratar de estandarizar sus proyectos. A muchas personas se les conoce por la forma como redactan sus proyectos. Y obviamente es bueno estandarizar. Tener un estilo propio, una forma de redactar propia, que por lo menos nos sea de utilidad y haga ver nuestro trabajo. No abusar del copia y pega, muchos abusamos de eso, quizás por un tema de tiempo, por facilidad, pero en todo caso, si vamos a copiar y pegar algo, leamos primero, verifiquemos que se adecua a nuestro caso. Muchas veces hemos podido observar que en disposiciones o requerimientos se pegan inclusive argumentos que corresponden a otro caso, y eso revela evidentemente descuido. No hay otra razón allí. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando ya redactamos los documentos y obviamente vamos a ingresarlo al tráfico? Primero, que el objeto de una decisión fiscal es la comunicación eficaz de lo que se decide. Segundo, la búsqueda de la empatía de la comunicación escrita. Habida cuenta que si nos expresamos en nuestras disposiciones o nuestro pedido de requerimiento o debe haber una empatía en la comunicación escrita. Cumplir con una obligación constitucional, no debe olvidarse eso, el de motivar. ¿Hay un micro prendido? Algo así. Satisfacer en instancia de revisión el principio del doble conforme es un tema administrativo. Distinguir claramente lo que le decía de la ratio decidente y lo interdicto. Eso debemos tener en cuenta cuando, evidentemente, redactemos nuestros documentos fiscales. Y para cerrar esta parte vamos a hacer una pincelada sobre lo que es la argumentación. Sé que lo van a ver más adelante, pero la argumentación no es otra cosa que un conjunto de razones para demostrar que un hecho ocurrió o que a tal hecho le corresponde la aplicación de una determinada norma. Esencialmente la argumentación
tiene que ver con la presencia de buenas razones, ¿no? Para explicar o solucionar un problema jurídico. Y obviamente esto también encuentra su sustento en la obligación de motivar. Se argumenta porque hay una obligación, ¿no? Pero ¿qué obligación de motivar? No, si no hay motivación, evidentemente no podríamos hablar de una actividad fiscal, por ejemplo, adecuada. Nada debe darse por evidente o sobreentendido. Todo requiere explicación, sobre todo aquellos puntos cruciales, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos cruciales? En los pedidos, esencialmente lo que se solicita. Si pido prisión preventiva, debo explicar por qué se pide prisión preventiva, observando la norma. Si formulo acusación, debo decir por qué estoy acusado. Entonces, los argumentos precisamente son demostrativos, porque precisamente cuando argumento, trato de demostrar algo, ¿no? A tal hecho le corresponde tal consecuencia jurídica. En este caso, el hecho A, evidentemente, tiene correlación con la norma B. Por lo tanto, aquí hay un hecho con consecuencias jurídicas y llego a la conclusión de que, por ejemplo, cuando acuso, para mí hay certeza de que hay responsabilidad. Se dan cuenta ustedes que todo se encuentra concatenado. Ningún razonamiento puede ser a priori. Todo requiere de una adecuada motivación y adecuados antecedentes.